No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Como una historia de terror que siempre te toca leer. Pregúntale a tu hermana, a tu madre, a tu hija y te erizará la piel. 7000 años de otras que dieron sus vidas por este renacer. No sabes lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Dije que no. Me miras a los ojos y juras que me vas a encontrar. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Nacer Mujer, este programa que trata temas del feminismo, temas que abarcan a diferentes situaciones que vivimos las mujeres. En esta oportunidad vamos a hablar un poco de lo que es el anteproyecto de ley o proyecto de ley Olimpia, así se ha denominado por darle este nombre de otras leyes que existen en toda Latinoamérica que se basan en la ley original dedicada a Olimpia Coral, una mujer mexicana que fue la que impulsó esta ley, que en realidad trata sobre la violencia digital. Nosotros hemos hablado mucho sobre violencia digital en este programa, nos han explicado las expertas sobre qué es la violencia digital, cómo afecta la violencia digital a las mujeres, a las niñas y niños, y cuál es el tratamiento que se da en Bolivia. Y lamentablemente en nuestro país no existe una protección ante la violencia digital. Es más, ni siquiera es un tipo penal, ni siquiera está de alguna forma regulado en nuestro sistema normativo para que las mujeres que sufren violencia digital puedan tener la protección del Estado. Es por eso que es muy necesaria esta ley, y para hablar de este tema vamos a estar con unas compañeras capísimas que son las que están día y noche trabajando en este proyecto de ley, que son parte de muchas otras organizaciones que están llevando adelante este proyecto y están debatiendo en mesas de trabajo, están hablando con la ciudadanía, están trayendo legislación comparada también para hablar, para tener una mejor versión de esta ley Olimpia, de este proyecto de ley Olimpia. Y bueno, para conversar sobre este tema estamos con Liz Poma. Ella es parte de la organización Las Temis y también es pilota de aeronaves. Querida Liz, bienvenida a Nacer Mujer, un gustazo tenerte acá. Primera vez que tengo una pilota en mi programa y me alegra mucho porque es una profesión muy dedicada, vamos a decir, a los hombres, ¿no? Entonces me encanta que rompas un poco esos esquemas y que una pilota y además que es activista en derechos humanos esté aquí con nosotros. Querida Liz, bienvenida. Muchas gracias por la bienvenida, sobre todo muchas gracias por darnos la cobertura a nosotras las Temis, y como dijiste, sí, a veces cuesta mucho romper cánones o cosas que solo están hechas para hombres o cosas que están hechas sola dirigidas a un lugar, pero siempre agradecida de todas las oportunidades que me ha dado la vida, y sobre todo gracias por darle esta cobertura a todas las que estamos luchando contra lo que es la violencia digital. Estamos tanto Ciberwarmis, Las Temis, Yuyaini Namanta, el Estudio Jurídico Olimpia, estamos todas juntas articulando porque hemos visto que esto es algo terrible. Como activista, como una persona a la que le llegan estas otras personas que vienen y te dicen, por favor, ayúdame, estoy sufriendo esto, han publicado mis fotos, han publicado esto, me están haciendo esto, si te puedo contar la infinidad de casos. Muchas veces, ahora justo con todo lo que hemos estado viendo, nos dicen que es una ley mordaza, otra ley como la 348, pero no. Esto es algo que, seas hombre, seas mujer, tengas 5 años, 10, 20, 30, 60, 80 años, puedes sufrir violencia digital porque es algo que está verdaderamente pesado en esta época y que no tenemos regulación que defienda a nadie. Y si nadie puede defenderse, esto es algo terriblemente grave. Ahora, con lo que tenemos ahora, ley Olimpia, se nos ha dicho, no, ley extranjera y cosas así, pero no, la ley en sí, para todos los televidentes, es Ley Integral contra la Violencia Digital. El proyecto como tal se ha llamado Ley Olimpia porque si Bolivia logra tener esta ley contra la violencia digital, queremos impulsar a los otros países porque México, Honduras, esto es mundial y queremos que muchos más países puedan contar con esta regulación contra lo que es violencia digital, que todos podamos luchar contra esto que nos pasa a todos, todas y todes. Todos podemos sufrir violencia digital. Así es, el tema de la violencia digital no es un tema aislado, es un tema que a partir tal vez de la pandemia, cuando hemos empezado a utilizar las redes sociales muchísimo más,
a que el teléfono, la computadora, las redes sociales sean el instrumento de comunicación masivo en todo el mundo, ha ahondado el tema y el debate en torno a la violencia digital. Lamentablemente muchos niños, niñas, adolescentes, mujeres, hombres son violentados en su identidad, en su intimidad, a través de personas que utilizan la imagen de una persona sin su consentimiento de una u otra forma, o también hay estafas a través de medios de comunicación. Existe un sinnúmero el ciberbullying, existe un sinnúmero de factores que hacen a lo que es la violencia digital, que lo hemos hablado muchísimo aquí, que vamos a estar hablando igual más adelante para recordar de qué se trata. Pero quisiera que la gente dice, sí, ley Olimpia, pero ¿quién es Olimpia? ¿De dónde surge este pronombre que le damos a la nueva, este apodo, vamos a decir, que se le da al proyecto de ley? Porque como bien dice Liz, esta es la Ley Integral contra la Violencia Digital, que es una ley integral, es una ley muy completa, muy amplia, que se la ha trabajado durante mucho tiempo en nuestro país. Y tiene un origen, digamos, vamos a decir que de dónde se ha inspirado esta ley. Y no solo para Bolivia, sino para muchos países de Latinoamérica, que lo vamos a ver igual más adelante. Pero quisiera que veamos en palabras de Olimpia de qué se trata y cómo se ha originado esta ley Olimpia en México. Vemos este video y ya volvemos. Se difundió un video sexual sin mi consentimiento en redes sociodigitales, que después se subió a plataformas, a páginas web que conocemos o mal conocemos como páginas porno. Cuando se difunde este video sexual, me dieron a conocer en internet como Olimpia, hashtag la gordibuena de Huauchinango, y obviamente cada persona que le daba like, cada persona que interactuaba, cada persona que le daba compartir, en ese momento de mi vida pues no tenía un nombre esta violencia, no se llamaba violencia digital, no existía por supuesto la ley Olimpia. Entonces, pues nada de esto yo sabía. Cuando se difunde ese video, yo evidentemente me sentía con mucha vergüenza de mi cara, de mi rostro, de mi nombre, en especial de mi nombre. Me intenté suicidar 3 veces. Bien dice el argot social que pueblo chico, infierno grande. Y cuando yo vivía todavía en Huauchinango, pues era una obviedad que la mayoría de las personas conocían este video. Había incluso un grupo donde tenía 60,000 miembros, cuando en Huauchinango en ese momento eran aproximadamente 90,000 habitantes, lo que significaba que más de la mitad de los y las habitantes de Huauchinango pues habían visto mi cuerpo desnudo sin mi consentimiento. Pero era una desesperación, o es una desesperación, el hecho de saberte expuesta en internet y de además hacerte creer que es tu culpa esa exposición, ¿no? Tú te dejaste grabar, tú no tuviste educación, ¿para qué confiaste? ¿Para qué amaste? ¿Para qué dijiste sí? ¿Para qué lo hiciste tú? Entonces mereces todo esto que te está pasando. Y yo creía que lo había merecido, ¿no? Nunca pensé que esto pudiera cambiar, yo solo quería desaparecer. Llegó un momento en el que después de toda esta situación dejé de ir a la escuela, por supuesto, dejé de salir a la calle, dejé de habitar mis redes sociales. Me daba mucha vergüenza salir, de ser visible me daba vergüenza, ¿no? Siempre con esta condición de ser fiscalizada, de ser criticada, de ser culpada, de ser señalada por una sociedad, por un Estado que me dijo, no existe un delito, yo no puedo hacer nada por ti, vete a tu casa para que te eduquen mejor. Soy Olimpia Coral Melo Cruz, soy defensora de espacios digitales libres de violencia para mujeres y para niñas. Soy impulsora de la ley Olimpia en México y en América Latina. Ya todo el mundo tiene video sexual, ya todo el mundo me conoce desnuda, pues tenemos que hacer algo porque no es justo lo que está pasando. Entonces a raíz de ese encierro aproveché y yo creo que leyendo, investigando, haciendo, redacté la primera ley, porque sí fue una ley que de hecho tenía la creación de una fiscalía especializada en delitos sexuales contra las mujeres en internet, y que poco a poco pues las personas todo el tiempo me decían que estaba loca. Incluso maestros que me llegaron a dar clases me decían, eso no se puede hacer, estás mal, ¿qué vas a hacer, cárceles virtuales o qué? Y al final del día siempre como menospreciando esto. Empezamos a unirnos más mujeres sobrevivientes de esta violencia, y también conocimos víctimas de esta violencia que no sobrevivieron a ella. Y entonces iniciamos una lucha por la ley Olimpia a finales del año 2013 y principios del año 2014 cuando se presenta por primera vez. Y bueno, ya hoy en 2023 son casi 10 años de lucha.
En junio de 2021 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia en materia de violencia digital y mediática, también conocida como Ley Olimpia. La ley contempla varios puntos. Uno de los que destaca es que se prohíbe exponer, distribuir, exhibir, transmitir, comercializar, intercambiar, compartir audios, videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, aprobación y o autorización. Y para aquel que incurra en alguna de las acciones, será sancionado con una pena de 3 a 6 años de prisión, además de recibir una multa de entre 44,810 y 89,620 pesos. Justo la Ley Olimpia hizo lo primero que hizo, o la primera justicia que hizo es nombrar esta violencia, ¿no? Cambiar la condición de llamarle porno venganza y comenzarle a llamar violencia digital, que es virtual pero que es real y que no es culpa de las mujeres. Eso era lo más importante o lo urgente en ese momento. Ahora lo importante es justamente cuestionarnos muchas condiciones de la cultura porno, cuestionarnos la condición de acceso a la justicia que no estamos teniendo por parte de muchas instituciones y también por parte de la sociedad. Por desgracia, 90% de los contenidos ahí exhibidos en esas páginas porno son de mujeres que no dimos nuestro consentimiento para estar ahí mercantilizadas, ahí objetivizadas y ahí necesariamente al escrutinio, ¿no? De un clic a la condición de cualquier persona que pueda violar nuestros cuerpos sin ni siquiera tocarlos, porque eso es lo que significa la violencia digital, ¿no? Tras su publicación, varias personas han sido vinculadas a proceso. Aún quedan varios baches y mejoras, pero como primer paso fue importantísimo. También recibo mensajes de personas que me dicen, por tu culpa, mi hijo está viviendo una condición en la cárcel. Por tu culpa, estoy teniendo que llevar un proceso porque mi hijo está teniendo una sanción por difundir fotografías íntimas cuando fue esa chamaca la que las difundió, por ejemplo, ¿no? Entonces, también da miedo. También da miedo en un momento de que tú no tienes una seguridad privada, tú no andas en una camioneta blindada, tú no tienes un séquito de personas que te protejan, y que aún así llegas a lugares como esos y te sientes protegida por lo único que nos queda, que son nuestras amigas, por lo único que nos queda, que son nuestras compañeras, por lo único que nos queda a veces, que hay un odio genuino en contra de las mujeres, genuino al sistema patriarcal, por supuesto, en contra de las mujeres, y que es real, y que simplemente con todas las condiciones, todavía a pesar de que te ves, ¿no? Y a lo mejor puedes salir en Time, como en mi caso, hablar con Bill Gates o ser una persona muy visible, también tiene una consecuencia diferente, porque a la misma vez también tienes que generar lo suficiente para que todas esas personas que te han puesto, ¿no?, por así decirlo, en la cima, les tengas que dar explicaciones y les tengamos que dar cuentas del lugar en donde nos pusieron en la historia. Como estás viva y ya no te pasó nada y ya hiciste justicia con la Ley Olimpia, entonces tienes que vivir esta condición, tienes que darnos cuentas de todo lo que vives, de todo lo que haces, de incluso lo que puedes ganar, lo que no puedes ganar, de toda tu vida otra vez perteneciente a este escrutinio. La Ley Olimpia no me pertenece, o la Ley Olimpia no es Olimpia Coral, ¿no? La Ley Olimpia es un movimiento político que hicimos todas las mujeres y que seguimos haciendo y que seguimos renombrando y que seguimos luchando para que se cambie lo que tenga que cambiar, y que siempre en mi corazón, en mi vida, me parece fundamental que la memoria de nuestras ancestras siga haciendo eco, ¿no? Que la memoria de las mujeres del pasado siga viva y que la memoria de las mujeres del presente nos recuerde justamente la importancia de seguir haciendo historia por nosotras mismas. Bueno, ahí veíamos un video en el cual la misma Olimpia Coral explicaba el origen de este proyecto de ley, por qué ella se motivó a hacer una denuncia. Ella vivió en carne propia esta violencia digital, y esto lo han vivido muchas jóvenes, muchas personas que han sufrido violencia digital. Ella intentó suicidarse,
¿no? Ella tuvo un escarnio social muy grande, ella realmente se sentía muy mal, y todo esto en torno a una persona que abusó de su confianza, de su intimidad, publicó un video íntimo que ella había autorizado a que sea filmado, pero no había autorizado a que sea divulgado, y eso es muy importante. Y esto no está regulado. Entonces, una persona en un lugar, en un país donde no está regulado, va al Ministerio Público, va a la policía y les dice, esto me ha pasado. Bueno, pero ¿y de qué me agarro, digamos, ¿no? ¿Cómo te protejo? ¿Cómo iniciamos el proceso? Bueno, es violencia, pero no está claramente establecido, y más o menos en la policía tiene que estar así, con nombre y apellido, todo escrito con claridad para que te puedan ayudar, ¿no? Entonces, esa es la historia de Olimpia Corral, que el 2013 sufre esta agresión, y el 2016 ya se aprobó esta ley, que costó mucho en México aprobar este proyecto de ley, ¿no? ¿Cómo les ha inspirado a ustedes, Olimpia, para poder plasmarlo en un proyecto de ley en Bolivia? Bueno, primero, para comenzar, si hablamos de números y cifras, 31% de la población se ha dicho que ha sufrido, pero somos universitarias. Estando desde un ambiente universitario, es muy feo que o has sufrido violencia digital o mínimamente conoces a alguien que ha sufrido violencia digital, y muchas veces, como lo mismo que decía Olimpia, no lo sabes, te culpas a ti misma, ¿por qué he hecho eso? Incluso varones se culpan a sí mismos, ¿por qué me he grabado? Porque exactamente no haber dado tu consentimiento para grabar no es haber dado tu consentimiento para su difusión. Y como universitarios es algo que es terrible, que vemos que le puede pasar a todo mundo. Eso es lo primero que nos ha impulsado, que no sabíamos cómo tratar esto. Como tal, el derecho penal no va a permitir ambigüedades, y al no tener algo específico no hay que defienda, no hay que le dé un alto como tal. Pero lo que sí nos ha dado Olimpia es cuando nos ha contactado con Cyberwarmis y con las otras colectivas que trabajan a nuestro lado, es la fuerza que nos ha dado y las indicaciones de que no nos rindamos, que muchas veces va a haber aversión de la gente, pero esta aversión muchas veces es porque son agresores y temen que lo que estén haciendo esté mal. Exactamente, hay mucha gente que a veces te dice, no, ¿para qué esta ley? ¿Y tú por qué? ¿Por qué estás en contra de la ley? Ah, porque yo conservo los videos de tal y tal periodista y no quiero que esté penado que yo conservo los videos de estas periodistas. La sinvergüenzura de ser un agresor y de que no quiero que me quiten mis videos. Es algo terrible. Es algo terrible, y cierto lo que tú dices, Liz, porque si no está regulado, ¿cuál es el límite? ¿No? ¿Hasta dónde yo soy culpable, no soy culpable? Y esto es muy, muy grave, y lo vamos a ver también. Hay muchas personas que le echan la culpa a la víctima. Le dicen, tú no debiste haber hecho eso, tú te portaste mal, ¿no? Como una activista que hace poco estaba diciendo, yo me porté bien, por eso no fui víctima. Las víctimas no buscan ser víctimas, ¿no? A las víctimas las agreden, son agredidas por personas. Entonces es necesario que en nuestro país también exista una ley que regule la violencia digital, ¿no? Hay un videito que han hecho justamente todas las organizaciones que han formado, que han proyectado este proyecto de ley, que quisiera que lo veamos, sobre la importancia del proyecto de ley Olimpia en Bolivia. Ley Olimpia en Bolivia es una ley integral contra la violencia digital. Hemos elaborado esta ley desde las víctimas y colectivos que acompañamos a las víctimas. Es urgente esta norma porque las víctimas denuncian y no pasa nada. Las plataformas digitales no asumen su responsabilidad y el sistema judicial no está preparado para atender los casos. Es urgente porque tenemos derecho a una vida libre de violencia, tenemos derecho a nuestra privacidad y también a nuestra imagen, tenemos derecho a tener acceso a la justicia. Es momento de hablar de una norma integral. La violencia digital es toda acción que cause daños o afecte derechos en medios digitales, como el acoso digital, difusión de contenido íntimo, sextorsión, suplantación de identidad y la creación de imágenes con inteligencia artificial. Planteamos prevención y políticas públicas, educación y alfabetización digital, campañas comunicacionales. También estamos viendo la creación de un observatorio y la formación a servidoras y servidores públicos. Sus principales pilares son la prevención y la educación, una alfabetización digital desde el sistema educativo, la atención sin revictimización, la protección a partir de las 24 horas para frenar agresores,
La sanción, donde se tipifique de manera clara lo que es violencia digital. Y la reparación, donde tengamos derecho a lo que es la desindexación y que se borre la huella digital violenta. Planteamos coordinación con las plataformas digitales para que el Estado genere acuerdos y que las víctimas tengan mecanismos y protocolos para la atención de sus casos, que el contenido violento sea bajado de estas plataformas. Asimismo, se pueda preservar la prueba digital y se pueda colaborar con las investigaciones judiciales. Es momento de que las plataformas también tengan un nivel de coordinación con el Estado y que puedan responder a las víctimas. Nuestra ley es integral, por lo cual contiene medidas de protección digitales, como ser la respuesta rápida y efectiva, la eliminación o bloqueo de contenidos, la también eliminación en los buscadores, la suspensión de cuentas de los agresores, la protección de identidad y también la preservación de pruebas. Actuar con rapidez protege. Los delitos que queremos incorporar al Código Penal son violación a la intimidad sexual, intimidación sexual, acoso digital, suplantación de identidad y difusión de datos. Esta ley respeta los derechos fundamentales como la libertad de expresión, la interseccionalidad y la debida diligencia. Con esta ley se acaba la impunidad, porque el Estado va a poder asumir medidas preventivas, proteger a la víctima, garantizar el derecho al olvido y generar mecanismos de reparación, garantizando el acceso de justicia a las víctimas. Porque tenemos derecho a estar seguras y sin violencia también en Internet. Ahí teníamos a las chicas de diferentes organizaciones sociales de Bolivia, que justamente son las que están promocionando, proyectando y están luchando día a día en la Asamblea Legislativa para que esta ley sea una realidad y realmente se puedan ejercer los derechos de todas las mujeres, hombres, niñas y niños en lo virtual, que es tan importante porque lo virtual hoy en día es tierra de nadie. Cualquiera puede hacer o deshacer, decir o no decir, publicar libremente, crear cuentas falsas y bueno, es un sinnúmero de cosas que se pueden hacer en Internet, en las redes sociales, en contra de una persona, en contra de muchas cosas. Entonces a mí me parece que se empiece a regular el Internet, se empiece a regular las redes sociales a partir de los derechos fundamentales. Y un derecho fundamental es el derecho a la protección de la intimidad de las mujeres, ¿no? Y de los hombres, de los niños y las niñas. Entonces me parece fundamental este proyecto de ley, así como lo han explicado nuestras compañeras. Y dicen todos, ¿no? Ley Olimpia, es verdad. Hemos dicho, esta ley nace en México, la primera vez en Latinoamérica que se habla de violencia digital y se la pone en una ley, es en México y es por eso que existe la Ley Olimpia, pero esta ley ha irradiado a todo Latinoamérica. Vamos a ver un cuadrito donde son los países donde ya existe una Ley Olimpia, o sea, para que no digan, ay, nosotros nos estamos copiando de... No. La violencia digital, además que no es una ley cortada, pegada como muchas otras leyes. Es una ley que está siendo trabajada desde el principio en Bolivia, que sí recoge el espíritu, pero está hecha a la medida de las y los bolivianos. Es una ley que tiene medidas, formas de atención, etcétera, de acuerdo a nuestra realidad de Bolivia. Pero bueno, ahí vemos los países con legislación sobre violencia digital inspiradas en la Ley Olimpia. En Argentina ya existe la ley contra la violencia digital aprobada en 2023. En Panamá se penaliza la difusión de contenidos íntimos sin consentimiento. En el Ecuador se incluye la violencia digital dentro de su legislación sobre violencia de género. En Chile ha avanzado en proyectos normativos para sancionar la difusión no consentida. En Perú tienen leyes que castigan difusión de material íntimo sin consentimiento. En Colombia se han incorporado delitos relacionados con violencia digital y acoso en línea. Es decir, ya existen todos estos países donde ya existe una legislación que proteja a las mujeres, niñas, niños y varones también sobre la violencia digital, ¿no? Entonces somos los primeros, esto es algo que ya se viene debatiendo en Latinoamérica, pero sí que está inspirado en esta Ley Olimpia que ha traído un debate inmenso en toda Latinoamérica y que está además contemplada y está acorde a los tratados internacionales. O sea, realmente nosotros tenemos la necesidad de incorporar el tipo penal de violencia digital en nuestra Ley 348 y en el Código Penal, ¿no? Ahora, tenemos un videíto de cómo funciona la ley, cómo debería o cómo va a funcionar un poquito. Esto desde la visión de la ley de México, pero veamos un poco de qué se va a tratar.
Si alguien distribuye, exhibe, transmite, comercializa, solicita, publica, oferta, intercambia o comparte contenidos como imágenes, videos, textos o audios eróticos o sexuales sin tu consentimiento, eres víctima de violencia digital. La Ley Olimpia castiga con penas de 1 hasta 6 años de cárcel estos delitos. Si sufriste violencia de este tipo, este es el proceso que puedes seguir para realizar una denuncia. Tú eres víctima, no la culpable. Eres libre de enviar cualquier material a quien tú quieras. Y si ese material termina en otro destino sin tu consentimiento, el culpable únicamente es quien lo difunde. Almacena todas las evidencias que tengas. De acuerdo a la red de abogadas Violeta, es de mucha ayuda guardar links que te hayan enviado, imágenes de los mensajes que recibas, capturas de pantalla del contenido filtrado y las plataformas donde se encuentren, de tal forma que quede registrado el nombre del usuario responsable de la publicación. Ayuda también tener una línea del tiempo con fechas y lugares de las publicaciones. Realiza una denuncia. Este delito se persigue por querella, es decir, es necesario que realices una denuncia para que las autoridades inicien una investigación contra los responsables. Dicha denuncia puede hacerse de forma física, en un ministerio público, o iniciarla de forma digital a través de las páginas de la Policía Cibernética de tu estado. Si vives en la Ciudad de México, puedes hacerla a través de la siguiente página: www.denunciadigital.cdmx.gov.mx. Da seguimiento. Si bien es responsabilidad de las autoridades investigar el delito, es necesario que tú le des seguimiento para asegurar que la investigación se realice correctamente. No dejen la denuncia ahí, o sea, nada se hace solo. Ellos necesitan darle seguimiento y necesitan dar seguimiento muy puntual, colaborar, o sea, sí es un derecho, pero si quieren acceder a la justicia, pues es incluso como una responsabilidad coadyuvar, ¿no? Con la investigación, con las autoridades. Busca redes de apoyo. A nivel local y federal existen diversos colectivos, frentes y redes de apoyo de mujeres que pueden ayudarte tanto legal como psicológicamente tras sufrir el delito. Si lo necesitas, no dudes en acercarte a ellas. Algunos son la Red de Abogadas Violeta y el Frente Nacional para la Sororidad. Un poquito de cómo funciona ya en México la Ley Olimpia y más o menos cómo va a funcionar en Bolivia, pero bueno, con nuestras características, como decía, con nuestras autoridades, nuestros tiempos, nuestros plazos, nuestra forma de hacer prevención también, pero es muy importante algo que dice en este video. Lo más importante yo creo que es un poco que cambiemos y que nuestras autoridades y todo nuestro sistema y nosotras mismas y las mismas víctimas sepan que no es culpa de ellas, ¿no? Estamos también con Naidelen Ramírez, que ha llegado. Hola, Nay, bienvenida. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Hemos estado conversando con Liz un poquito como el origen de la Ley Olimpia, cómo se da la Ley Olimpia. Hemos visto un videito de Olimpia Coral hablando sobre cómo fue el proceso de la elaboración de esta ley en México. Y ahora yo quiero tocar este punto que es tan importante, que las víctimas, por algo son víctimas, no tienen la culpa. Nadie busca ser víctima, nadie busca. Nadie dice, yo quiero ser víctima, entonces voy a salir a que me ataquen o voy a mandar un video para que lo viralicen. Absolutamente nadie hace eso. La persona que agrede a otra persona es la causante de ese delito y es la que tiene que ser sancionada. Tenemos que darle la vuelta a la culpabilidad, porque siempre es la víctima la que se revictimiza, a la que más bien se la agrede por haber confiado en otra persona y haberle dado sus datos, haberle dado un video, una información, etcétera, ¿no? ¿Qué opinan sobre eso? Claro que sí. En realidad creo que hemos naturalizado tanto la violencia en distintos espacios que pensamos que la víctima no es víctima, sino es la verdadera culpable, el verdadero culpable, porque se difundan sus datos, porque se difunda su información, sus fotos o videos, ¿no? Pero en realidad la realidad boliviana tiene que cambiar y empezar a analizar cómo podemos transformar en realidad todo este sistema que se va creando desde la mente de todo boliviano, ¿no? Porque no podemos pensar que la víctima llegue a ser realmente el culpable de lo que le pasa, sino que es una víctima de lo que le está, del sistema, como se piensa, de la justicia por no recibir su denuncia, de la investigación por no hacer las debidas diligencias que se deberían de hacer como corresponden, ¿no? En la Constitución y en el Código Penal.
Pero ahora, con este nuevo proyecto de ley, se está buscando que en espacios digitales, tanto hombres como mujeres, estemos protegidos, porque ya no solamente es un espacio donde no tengamos que hacernos a los ciegos, sino es un espacio en el que hay que profundizar, porque la tecnología, realmente las redes sociales está abarcando a todo el mundo grandes espacios. En el celular vemos un ejemplo, TikTok, YouTube, ¿no? Plataformas digitales en las cuales se están difundiendo bastante información, se están difundiendo videos y a veces nosotros lo tomamos como chiste, vemos, qué chistoso, pero lastimosamente hay que ver también desde la perspectiva de la persona. ¿Me estará gustando que me publiquen también a mí sin mi consentimiento? Hay una pregunta, ¿no? ¿O me estará gustando que a mí también me funen en redes sociales sin mi consentimiento, con una foto que yo he pasado a confianza a otra persona, ¿no? Entonces, con este proyecto de ley se busca proteger en espacios digitales. Es muy importante esto que tú dices, Nay, porque el proyecto de ley, la ley, una vez que se apruebe, que estoy segura que se va a aprobar, chicas, porque ahí vamos a estar todas las mujeres apoyándolas, no es el principio de una gran lucha. Lo digo porque nosotros hemos trabajado muchísimo durante muchos años en temas legislativos y una vez que se apruebe la ley empieza realmente el verdadero trabajo. Porque es cuando tienes que empezar a trabajar con las instituciones públicas encargadas de ejecutar la ley para que cumplan la ley, para que la ejecutan, para que la entiendan, para que cambien ese chip y no le echen la culpa a la víctima. ¿No? Nosotros hemos acompañado a muchas víctimas, por ejemplo, con la ley 348, y en la misma policía le decían, pero seguramente tú estabas borracha, seguramente tú estabas así, pero eran las 3 de la mañana, ¿qué hacías tú a las 3 de la mañana? O sea, empezaron a cuestionar a la víctima como si ella fuera la culpable. Y que en redes sociales es mucho más agudo esto, porque te dicen, tú has autorizado, tú para qué le pasas el video, etcétera, etcétera. Entonces es momento en el que empecemos a cambiar la culpa, la vergüenza. La vergüenza no es de la víctima, la vergüenza tiene que tenerla esa persona que agredió, esa persona que defraudó la confianza de esa mujer, de esa persona, ¿no? Quiero que veamos un video, no me he aguantado de poner este video, van a disculpar, no es sobre el tema de violencia digital, pero es sobre una activista de derechos humanos que habla sobre el tema de la violencia. Es sobre un caso muy polémico en nuestro país, ya lo van a reconocer, pero quiero que analicemos específicamente lo que dice esta activista. Encima, nadie. Todo lo vamos tranquilo. No, señor, por favor, usted está aquí para que apaciguar estas cosas. Es una guerra, es una batalla cultural. Si no se hace así, no. Es una batalla cultural, lastimosamente, porque las mujeres con traumas, que nadie tiene el derecho de venir a denunciar a ningún varón. No estoy aquí solamente por Marco Núñez del Arco, estoy aquí por todos los hombres de Santa Cruz. Estaba en audiencia, por favor, un poquito más de silencio. ¿No? Entonces estoy luchando. ¿Usted cree que es sencillo? ¿Usted cree que es sencillo? Que se calmen las aguas porque les pedimos, por favor, que esto tenemos audiencia en este momento. Por favor, así me decían a mí, cálmese. Quiero que protejan a mi víctima. Aquí mi víctima Señores, es una mujer. Tenemos audiencia, por favor. Nosotras también somos mujeres. Sí, pero la víctima es ella. ¿Nunca has sido víctima? No, pues yo jamás. sí, es que me he portado muy bien. Sí, señora. ¿Saben? Ay, de mí Pero en este caso no tienen nada que... Las mujeres tenemos derechos. Las mujeres tenemos derechos. Las mujeres tenemos derechos. Mujeres también tenemos derecho Todos a defendernos. Todos tenemos. Somos más víctimas. Bueno, este caso es un caso polémico en el país, es un caso de un pastor que está siendo procesado por haber abusado de múltiples víctimas cuando eran menores de edad, ¿no? Y ahora está siendo procesado. Y existe una supuesta activista que ella dice que no, cuando le interpelan y le dicen, usted nunca fue víctima, ella dice, no, yo no fui víctima porque yo me porté bien. ¿Qué quiere decir con eso? O sea, si te portas mal, ¿vas a ser víctima? ¿Tú llamas a ser víctima? Es muy grave lo que dice esta mujer porque refleja la ignorancia de nuestra sociedad, refleja la ignorancia de nuestro sistema judicial, refleja la ignorancia y la forma patriarcal de defensa del hombre más allá de la víctima, ¿no? Y a la víctima la minimizan, la hacen pasar por traumada, mentirosa,
etcétera, 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 ¿no? Y a mí me causa mucha indignación este video porque la que tenemos que proteger, la persona vulnerable en esta situación es la mujer que ha sido víctima, que ha sido violentada durante muchos años por un hombre que en su condición de pastor ha agredido a una mujer, ¿no? Entonces, en este caso, en el caso de la violencia digital, se da también este tipo de casos, se da también la incertidumbre que tienen las personas, las mujeres, al hacer su denuncia, porque van a ir a hacer su denuncia donde un policía que le va a decir, o sea, ¿cuál es tu prueba? ¿Y tú para qué le pasas el video? A ver, muéstrame tu celular, ¿no? Entonces, necesitamos trabajar también con las instituciones públicas, chicas. Claro, es una violencia estructural que, o sea, está creciendo a partir de nuestra sociedad, pero lo que puedo decir es que si tal vez la misma activista que hemos visto ahora se viene en contra de la ley, ella misma necesita la ley porque, obviamente no voy a decir en qué plataforma, pero se puede encontrar un video pornográfico de ella en una plataforma. No sé si sea ella, sea verdad, pero si hay que defenderla, nosotras la defendemos, porque ella misma está sufriendo esa violencia y no sé si hasta ahora se ha dado cuenta o no. Es algo grave y la violencia estructural que tenemos como sociedad que va avanzando de poco a poco y que no lo notamos, es como tener una educación violenta. Así es, mucho que aprender, mucho que transitar, por eso les digo que la ley es el principio de la gran batalla. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño corte con un video musical que justamente trata de este tema, que es La culpa no es tuya, yo sí te creo. Esto es de Prania Espoda, Mi amor, no es tu culpa, se llama la canción. Vamos a ver este video y ya volvemos. ¿Qué se siente ser expuesto? ¿Qué se siente que todos te miren y te señalen por lo que hiciste? Por eso, puse tu cara en cada pared. La diferencia es que tú eres un agresor y yo solamente era una mujer que confió en ti. 12 de octubre, 7 de la mañana, oigo murmuros y risas, nadie me mira la cara. Preguntan si soy yo, no puedo creer lo que pasa. Mi cuerpo desnudo, ¿será que no vale nada? Me intercambian, soy un objeto, hermana. No saben de mi llanto sin control cada noche. No saben del día que me le atravesé aquel coche. No saben del cabrón que me siguió hasta el trabajo. Y el pedo alimenticio con el que aún trabajo. No les perdono, ni les sé de perdonar. Para este cuerpo que me hicieron odiar, que no haya paz pa' ustedes hicieron callar. Se les hizo grande compartiendo mi pack, pero bien chiquito cuando los denuncié. Que se callen ellos y que se escondan, porque a la versa de mi cuerpo renuncié. Se les hizo grande partiendo mi pack, pero bien chiquita cuando los denuncian ellos los agresores, porque a la vergüenza de mi cuerpo renuncié. Vine a decirte lo que no te dijeron. La culpa no era tuya, no era culpa de tu cuerpo. Culpa a quien te juzgó y los que de ti se rieron. Culpa a tus agresores y los que no te creyeron. Que mi reputación yo ya no creo en esa mierda. Rompí el pacto patriarcal y desde entonces me la pela. Que mi reputación yo ya no creo en esa mierda. Rompo el pacto patriarcal y desde entonces me la pela. Que estaba arruinada, que no tenía futuro. Recién lo volví a ver, ese cabrón se quedó mudo. No se acaba el mundo, no se acaba la vida. A este pedo le llamo resurgir de las cenizas. Ni porno ni venganza, violencia digital. No hay sexting seguro en una internet patriarcal. No estás sola, esta es tu causa. Que tiemblen ellos, leyo limpia panza. Vivan mis compañeras, mis hermanas que no olvidan. Mañana será ley en toda América Latina. Será ley en toda América Latina. En toda América Latina. Va por mí, que me sentí culpable. Va por Olimpia, que se volvió imparable. Va por Dulce, aunque todavía no hable. Va por Julissa, allá le hicieron suicidarse. Se les hizo grande compartiendo mi pack, pero bien chiquita cuando los denuncié. Que se callen ellos y que se escondan, porque a la vergüenza de mi cuerpo renuncié. Se les hizo grande compartiendo mi pack, pero bien chiquita cuando los denuncié. Que se escondan ellos los agresores, porque a la vergüenza de mi cuerpo renuncié. Va por mí, que me sentí culpable. Va por Olimpia, que se volvió imparable. Va por Dulce, aunque todavía no hable. Va por Julissa, allá le hicieron suicidarse. Así
es, cabrones. Fuimos todas y somos todas. Y mírenos bien, porque nunca más, ni una foto, ni un video podrá ser más grande que esto. Venimos caminando de la mano juntas por la libertad de la esclavitud que nos hicieron pasar al culpar a nuestros cuerpos y no a nuestros agresores. Olimpia, nosotras ya solo tenemos una pregunta. Ahora, ¿quién tiene miedo? ¿Quién tiene miedo? Miedo cambió de bando, señores. Y un día sus hijas, sus nietas y todas las generaciones de mujeres no vivirán lo que nosotras vivimos. Soy Mayra Dávila, promotora del movimiento feminista en la Sierra Gorda, sobreviviente de violencia digital y mediática. Aún sabiendo que no tendría acceso a la justicia, impulsé la ley Olimpia en el estado de Querétaro. Así me di justicia. Hoy, la justicia social me la dan las mujeres cuando denuncian, y mis compañeras de ADAX digitales resistiendo, poniendo el cuerpo y la voz por las que no pueden, por las que no saben y por las que aún tienen miedo de hablar. Soy María, sobreviviente de violencia digital. A ti, mujer, que estás viviendo este infierno, te digo que vas a salir adelante, que eres fuerte y valiente, y que si yo llegué a donde estoy, es gracias a mis compañeras de lucha. Mi nombre es Rosilda Morales Jasso, sobreviviente de violencia digital. Soy de Jalpan de Serra, Querétaro. Viví una violencia muy fuerte en mi municipio. Gracias a la ley Olimpia estoy aquí. Mi caso fue el primero a nivel estatal y fue el tercero a nivel nacional. No dejen que nadie las violente y las invito a que todas denuncien, porque debemos de ser libres de violencia digital en redes. Ahora estás viendo Nacer Mujer. Continúas viendo Nacer Mujer. Volvemos al segundo bloque de Nacer Mujer. Estamos con Nay y Liz. Ellas son de las TEMIS, son parte del equipo y de las organizaciones sociales que han estado trabajando en el proyecto de ley Olimpia. Chicas, en principio yo quiero agradecerles y felicitarlas por el trabajo que están haciendo. Es realmente muy emocionante saber que son las mismas organizaciones y víctimas que están trabajando en este proyecto de ley, ¿no? Esto es algo que debería hacer el Estado, esto es algo que debería hacer el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades, es algo que debería estar haciendo, bueno, tantas instituciones que hay en protección de las mujeres, pero lo están haciendo las bases, lo están haciendo las mujeres que luchan, las mujeres que trabajan, que estudian. Ellas son estudiantes de Derecho, capísimas, por cierto, y son las que están dando la cara, el pecho para que este proyecto de ley vaya adelante. Entonces quiero felicitarlas porque se necesita mujeres que tengan esa valentía para ir y enfrentarse a un sistema que las va a ser difícil, chicas, pero van a ver que lo van a lograr porque no están solas. Hay miles de mujeres que estamos detrás y que los vamos a apoyar y que queremos que este proyecto salga adelante, porque como decía al principio Liz, este proyecto no es solo para mujeres, es para hombres, niñas, niños, adolescentes, es para todas las personas que usan internet. Y creo que en el país no existe un alma que no use internet, ¿no? Entonces, es algo bueno para nuestro país, necesitamos tener esta legislación. Es por eso que quisiera que empecemos ya a profundizar en lo que es el proyecto de ley para que las personas que nos están mirando sepan. Hay algunos datos estremecedores, ¿no? Por ejemplo, desde una encuesta, tenemos ahí una presentación que nos han mandado. Por ejemplo, la encuesta nacional Conectando Bolivia de la GETIC 2025 ha evidenciado que el 31% de las mujeres ha sufrido abuso de sus datos personales. Gravísimo, ¿no? El 27% ha sido víctima de abuso. Un poquito más adelante, el 27% ha sido víctima de abuso sexual vinculada al uso de tecnologías, incluyendo
sextorsión y difusión no consentida de contenido íntimo. Qué grave esto, es mucho, es un tercio de las mujeres que han afirmado, las que deben haber, que no lo han dicho, que no han sido parte de la encuesta, pero es muy grave que un tercio de nuestra población haya sufrido, y es más, o sea, de aquí también salen la trata y tráfico de personas, de aquí también salen, difusión, estafas, un sinnúmero de cosas, ¿no? Mira que es tan peligroso pero también alarmante el hecho de que se esté dando estos números y porcentajes apenas cuando se está comenzando con esta encuesta, porque es una encuesta que va a seguir, porque desde que hemos presentado el proyecto de ley, incluso días antes que se lo lance con el diputado, ya se había organizado, ¿no?, que se va a hacer una encuesta a nivel nacional para preguntar realmente la cantidad de gente afectada por violencia digital. Y la gente a veces no puede identificar si ha sufrido violencia digital. A veces la gente piensa que lo que ha pasado no es violencia digital, sino que sus amigos se han burlado, o ha sido un chiste, bullying, digamos. O ha sido un bullying, o ha sido una pequeña molestia entre colegas de trabajo. Entonces la gente tiene que informarse primero qué es violencia digital, y desde ahí también nosotros empezamos a informar a la población. La violencia digital es todo acto, ¿no?, que afecte tus derechos personales, datos de información, tus imágenes, tus videos. Ahí tenemos una diapositiva más adelante que justamente dice qué es la violencia digital. Un poquito más adelante, eso ya lo hemos visto sobre el legado, que dice que es acción mediante medios digitales. Un poquito más adelante con la diapositiva, que dice, ahí está, que dice qué causa daño o afecto de derechos. Incluye acoso digital, difusión de contenido íntimo, sextorsión, suplantación de identidad y deepfakes. A ver, ¿qué es este famoso sextorsión? Que no puedo ni pronunciar. Sextorsión es cuando una persona tiene tu video sexual, tu imagen, tu información o datos personales que tú no quieres que se difundan, pero esa persona por alguna otra razón tiene en su poder y te va a extorsionar diciéndote quiero este dinero, o haces esto, o no solamente se puede basar en dinero, ¿no?, pero haces algo en favor de esa persona para que esa persona no lo pase. Entonces es un medio de manipulación. De extorsión. Exacto. A través de un video íntimo. Exacto, puede ser un video íntimo, fotografía, ya sea incluso, no puede ser tu foto real o no puede ser un video real, sino puede estar creado incluso con inteligencia artificial. No, y tú no vas a querer que pase, ¿no? Porque lastimosamente la inteligencia artificial ha avanzado tanto que realmente no ves en qué momento no eres tú, ¿no? A Eva Copa le pasó algo así, ¿no? Exacto. Y lastimosamente ya no podemos diferenciar si un video es real o es mentira, a menos de que la IA falle en algunos detallitos de cuando ahí nos podemos Pero dar cuenta. Ya está tu cara, digamos, ya ahí está, dando vueltas. Y lo pueden difundir y hasta de los besos, tanto en época electoral, tanto cuando se han dado las elecciones presidenciales, de gobierno, de alcaldía, hemos visto la guerra sucia que se han dado entre candidatos, y eso mira que ha sido más que todo entre hombres. Han atacado también a mujeres, pero aún así entre todos contra todos, y con la inteligencia artificial besos de todos, ¿no? Okay. Entonces ha sido tan complicado, pero la sextorsión se basa en eso, ¿no? Manipular. ¿Y la deepfake? La deepfake ya es cuando una persona en realidad lo está difundiendo y bueno, pues puede ser un medio donde simplemente con un botón se pueda difundir a hartas personas. Ah, ya, como un bot. Exacto. Que rebota así a mí. Exacto, más que viralice. Todo exacto, los bots son algo que es muy, bueno, en esta palabra sí está involucrado. Gravísimo, ¿no? Bueno, eso es lo que incluye la violencia digital. Y bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, chicas, quería que me comenten en qué estado está la ley. ¿Un proyecto de ley? Proyecto de ley. Estamos aún en proyecto de ley, se le está dando mesas de trabajo. Justamente el día de anteayer estábamos con mesa de trabajo con la policía para regular cómo se va a hacer la vigilancia, cómo se va a hacer con ciberataques, cuánto se le tiene que dar, cómo se va a hacer. ¿Es un proyecto que ya está en tratamiento en la Asamblea Legislativa? ¿Está en comisión? Aún no. Ya está el proyecto de ley, ya tiene número de proyecto de ley, pero aún siguen mesas de trabajo para que las diferentes instituciones que van a intervenir puedan dar ahí su opinión, decir esto tienen que hacer, esto no tienen que hacer, porque justamente ellas van a ser las que van a tener que manejar esto. Incluso Naide hoy día estaba con la Fiscalía en otra mesa de trabajo.
Bien, bien, muy importantes son esas mesas de trabajo porque les dan legitimidad también a la ley, ¿no? Y además la gente, quieras o no, la gente del día a día es el mejor insumo porque a ellos te van a decir qué cositas poder aumentar, qué detallitos aumentar para que la ley sea realmente aplicable. Porque lo que ha pasado con las leyes en nuestro país, con muchas leyes, especialmente las de género, es que a veces hemos soñado mucho, hemos abarcado mucho y nuestra realidad estaba un poco más atrás. Entonces hay que ir ahí midiendo de qué somos capaces para que se cumpla, ¿no? Para que realmente sea implementada esta ley, ¿no? Y además lo más importante es recursos. Ojalá y hemos hecho eso porque justamente la ley modelo Olimpia tiene 100 artículos y la nuestra apenas tiene 58 artículos. ¿Por qué? Porque normalmente ahí están en un nivel judicial más avanzado y el nuestro aún no está tan avanzado, por lo que a veces nos dicen, no, es una copia. No es una copia, tiene su propio nombre y está hecho bajo legislación comparada, tanto internacionalmente como nacionalmente. Eso se hace en todos los proyectos de ley. Exacto. O sea, todos los proyectos de ley tienen que tener una legislación comparada para ver hasta dónde. Además que existen, y eso también lo vamos a ver en su presentación, que están bajo estándares internacionales y el bloque de constitucionalidad, ¿no? O sea, eso es un paraguas internacional de derechos humanos en el cual la ley Olimpia entra como perfecta, digamos, ¿no? Porque está bajo esas leyes. Es más, ya existen muchas recomendaciones internacionales que dicen al Estado, provienen al Estado para que empiece a legislar estos tipos penales, este tipo de violencia que hasta ahora no está legislado, ¿no? Por ejemplo, la anterior semana nosotros estábamos hablando sobre la ley Brisa, ¿no? Y la ley Brisa también, la ley Brisa no solamente cumple estándares internacionales, sino que es un mandato de la Corte Interamericana para que se cumpla ese proyecto de ley, para que se aplique a nuestra legislación. Entonces son dos leyes que para mí me parecen que son importantísimas para las mujeres, importantísimas para toda la ciudadanía y que además es un llamado internacional. Nosotros somos uno de los países más progresistas en derechos, pero en el papel. Ojalá lo fuéramos también en los datos, ¿no? Pero bueno. Ahí vemos también los pilares que tiene la ley, que me parece muy importante que la gente los conozca, que son la prevención, la atención, ¿no? Atención sin revictimización, protección con medidas de respuesta rápida, que eso es imprescindible, sanción con una tipificación clara de los delitos de violencia digital en el Código Penal y la reparación, ¿no? Derecho a la desindexación. Uy, ya. Y eliminación de la huella digital violenta. A ver, cuéntenos un poquito de qué se tratan estos pilares. La ley sobre todo quiere educar desde alfabetizar a lo que van a ser adolescentes, jóvenes, pero también a nuestro propio sistema. Lo que está prohibiendo la ley es que de 90 a 180 días los jueces o justo las personas que están en este órgano puedan estudiar, puedan tener algo de conocimiento sobre lo que es violencia digital, porque muchas veces lo máximo que conocen es WhatsApp y su página de ellos que manejan y listo, ¿no? Que se eduquen en cuanto a lo que es violencia digital. Y la desindexación se refiere a borrar todo lo que es esta huella digital, que tus imágenes, tus videos, lo que te hayan hecho se borren en menos de 24 horas y que se pueda hacer o bien por la víctima o que sea dado por el ministerio, pero que sea algo así rápido, que actúe rápido, porque la rapidez es eficaz, la rapidez es lo que se necesita, porque un día que pasa, un día que avanza y más gente lo conoce, más gente lo guarda y es un daño psicológico para la víctima. Las medidas de protección son fundamentales. Esto está más adelante, justo en la siguiente diapositiva, que dice: las medidas de protección son respuestas rápidas y efectivas, la eliminación o bloqueo de contenidos, la desindexación, buscadores, suspensión de cuentas agresoras, protección de identidades, preservación de pruebas, medidas urgentes en 24. Ay, ojalá se cumpla, chica, realmente en serio puede salvar mucho estas medidas de protección. En la ley 348, por ejemplo, llama a que haya medidas de protección y a veces las medidas de protección han salvado vidas, ¿no? O cuando no se han cumplido las medidas de protección han costado vidas. Entonces las medidas de protección son una medida inmediata que debería ser cumplida lo más rápido posible y debería ser cumplida realmente con un seguimiento desde las autoridades competentes, ¿no? Ojalá se dé el caso. Después tenemos prevención y políticas públicas, ¿no?
que eso está, lo que decía, ¿no? Educación, alfabetización, campañas públicas. Y aquí hay algo importante en la siguiente diapositiva, que es la responsabilidad de las plataformas. ¿Cómo se va a lograr esto? ¿Cómo se está planteando? Bueno, pues la responsabilidad con las plataformas se está tratando que desde el Estado, una vez que se pueda lograr aprobar, también se firme estilo convenios con las plataformas para que también puedan hacerse cargo, porque a veces se lavan las manos. Una foto difundida por una plataforma o que creen una página exclusiva para difundir las imágenes, datos de ciertas personas, van a decir yo no le he creado, lo ha sido esa persona y nosotros nos lavamos la mano. Entonces lo que queremos es que también puedan tomar responsabilidad y decir, no, con nosotros como empresa, nosotros como dueños de esta plataforma no vamos a permitir y vamos a darle también la seriedad que corresponde, porque estos actos no van y lo vamos a bajar, ¿no? Y vamos a coordinar con ustedes, vamos a coordinar con el Ministerio Público, vamos a coordinar con el Estado. ¿Es posible eso? Porque generalmente las plataformas son internacionales, ¿no? Sí, se quiere hacer desde el principio de informalidad. Primero que se pueda hacer un screenshot, algo así, y luego dentro de 48 horas ya se va a tener lo que va a ser una orden judicial. Y la orden judicial remitirse a lo que son estas plataformas y de esa manera poder hacerse. Porque sí suena muy imposible, pero otros países lo han logrado. México lo ha logrado, Europa lo ha logrado y tal vez somos un granito para ellos, pero este granito está luchando para que tengamos esto, para que se pueda. Es un granito que tiene derechos también, igual que cualquier otro país que somos, y si es con orden judicial, pues sí tendrían que hacerlo, ¿no? Sí, por ejemplo en México ya se han firmado con Meta, han firmado con TikTok, han firmado con otro tipo de plataformas. Entonces, junto con las leyes que ellos ya las tienen aprobadas y que nosotros estamos en camino a ello, ellos ya trabajan y dicen, no, esta plataforma, este perfil, están haciendo uso indebido de la imagen de ciertas personas o están difundiendo videos de ciertas personas, ¿no? Entonces, ya ahí las plataformas también actúan. Chicas, ha sido un gustazo. Espero que todas y todos los que nos han visto les haya quedado un poco de lo que es este proyecto de ley. Si quieren, hay mucho más información en las redes. Síganlas a las chicas en las TEMIS. Tienen sus páginas totalmente actualizadas y con muchísima información. Las Cyberwarmis también. Entonces, mucha suerte, mucho éxito. Sigan adelante y cuando salga la ley, las invito, por favor, a que aquí festejemos. Claro. Muchas gracias. ¿No? Porque es algo bueno, va a ser bueno para todos y todas. Así es. Muchas gracias, chicas. Ha sido un gustazo tenerlas aquí. Muchas gracias a ti por la cobertura y va a ser ley. Va a ser ley. De que va a ser ley, va a ser ley. Así será. La ley Olimpia va a ser ley. Ha sido un gustazo. Nos vemos la próxima semana aquí en Había Ya la Televisión. Tus amigos callados ven. Lo que es el miedo si no te tocó nacer mujer. Como una historia de